Norma Oficial Mexicana número 11. Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido. Esta norma tiene como objetivo establecer las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido, que por sus características, niveles y tiempo de acción sea capaz de alterar la salud de los trabajadores. Los niveles máximos y los tiempos máximos permisibles de exposición por jornada de trabajo, su correlación y la implementación de un programa de conservación de la audición. Esta norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo en los que exista exposición del trabajador a ruido. Para efectos de esta norma se establecen las siguientes definiciones. Audiómetro es un generador electroacústico de sonidos utilizado para determinar el umbral de la audición de la persona bajo evaluación. Autoridad del trabajo, autoridad laboral. Las unidades administrativas competentes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que realicen funciones de inspección en materia de seguridad e higiene en el trabajo y las correspondientes de las entidades federativas y del Distrito Federal que actúen en auxilio de ellas. Banda de octava es el intervalo de frecuencia del espectro acústico donde el límite superior del intervalo es el doble al límite inferior, agrupado en un filtro electrónico normalizado, cuya frecuencia central denomina la banda. Calibrador acústico normalizado. Es un instrumento utilizado para verificar en el lugar de la medición la exactitud de la respuesta acústica de los instrumentos de medición acústica y que satisface las especificaciones de alguna norma de referencia declarada por el fabricante. Condiciones normales de operación. Es la situación en que se realizan las actividades y que representan una jornada laboral típica en cada centro de trabajo. Decibel. Es una unidad de relación entre dos cantidades utilizada en acústica y que se caracteriza por el ejemplo de una escala logarítmica de base 10. Se expresa en dB. Diagnóstico anatomo-funcional. Es un diagnóstico médico basado en el análisis de las características anatómicas y funcionales del trabajador derivadas de una enfermedad. Diagnóstico etiológico. Es el diagnóstico médico que establece las causas de una enfermedad. Diagnóstico nosológico. Es el diagnóstico médico basado en los signos y síntomas manifestados por el enfermo. Espectro acústico. Es la representación del nivel de presión acústica de los componentes en frecuencia en un sonido complejo que pueden medirse en bandas de octava u otras representaciones de filtros normalizados. Se expresa en dB, ya sea por banda de octava total o de la representación seleccionada. Exposición a ruido es la interrelación del agente físico ruido y el trabajador en el ambiente laboral. Frecuencia es el número de ciclos por unidad de tiempo, su unidad es el hertz. Medidas administrativas. Manera de cumplir con los límites máximos permisibles de exposición, modificando el tiempo y frecuencia de permanencia del trabajador en cada zona de exposición. Medidor personal de exposición a ruido normalizado. Medidor personal de exposición a ruido. Instrumento que integra una función de nivel de presión acústica durante un periodo de medición establecido, el cual puede ser hasta de 8 horas, que satisface las especificaciones de alguna norma de referencia declarada por el fabricante. Medio sistematizado es un método o procedimiento empleado para estructurar y organizar la información registrada a través de un ordenador y procesador de información electrónico. Monitoreo de efecto a la salud es la medida y evaluación del daño a la salud debido a la exposición a ruido en tejidos y órganos. Nivel es el logaritmo de la razón de dos cantidades del mismo tipo, siendo la del denominador usada como referencia. Se expresa en dB. Nivel de exposición a ruido NER. Es el nivel sonoro A promedio referido a una exposición de 8 horas. Nivel de presión acústica NPA. Es igual a 20 veces el logaritmo decimal de la relación entre la presión acústica instantánea y una presión acústica de referencia determinada. Nivel de ruido efectivo en ponderación a NRE. Es el valor de ruido no atenuado por el equipo de protección auditiva.
Nivel sonoro A. Es el nivel de presión acústica instantánea medido con la red de ponderación A de un sonómetro normalizado. Nivel sonoro continuo equivalente A. Es la energía media integrada a través de la red de ponderación a lo largo del periodo de medición según se expresa en la siguiente ecuación. Nivel sonoro criterio. Es el NSA de 90 dB para una jornada laboral de 8 horas. Observador. Es la persona que efectúa la medición de los niveles de ruido NS, NSCE y NPA y registra su magnitud. Pantalla de contraviento. Es un accesorio que se adapta sobre el micrófono del equipo de medición de ruido para minimizar las variaciones en la medición causadas por la incidencia del viento sobre el micrófono. Periodo de observación. Es el tiempo durante el cual el observador mide los niveles de ruido. Porcentaje de dosis. Número que proporciona el medidor personal de exposición a ruido y que resulta de la integración de los niveles sonoros A durante el periodo de la medición. Precisión acústica de referencia. Es el valor de la medición de ruido en aire que equivale a 20 unidades PA. Puesto fijo de trabajo. Es el lugar específico en que el trabajador realiza un conjunto de actividades durante un tiempo, de tal manera que el trabajador permanece relativamente estacionario a relación a su lugar de trabajo. Reconocimiento. Es la actividad previa a la evaluación cuyo objetivo es recabar información confiable que permita determinar el método de evaluación a emplear y jerarquizar las zonas del local de trabajo donde se efectuará la evaluación. Redes de ponderación. Son filtros electrónicos normalizados de corrección en frecuencia que aproxima su respuesta a los niveles fisiológicos de la curva de audición humana y que están incluidos en el instrumento de medición de sonidos. Respuesta dinámica. Es la velocidad de respuesta normalizada que puede ser elegida en los instrumentos de medición de sonido para los cambios de presión acústica. Se denomina lenta, rápida, impulso o pico. Ruido. Son los sonidos cuyos niveles de presión acústica en combinación con el tiempo de exposición de los trabajadores a ellos pueden ser nocivos a la salud del trabajador. Ruido estable. Es aquel que se registra con variaciones en su nivel sonoro A dentro de un intervalo de 5 dBA. Ruido impulsivo. Es aquel ruido inestable que se registra durante un periodo menor a un segundo. Ruido inestable. Es aquel que se registra con variaciones en su nivel sonoro A con un intervalo de mayor a 5 dBA. Sonido. Es una vibración acústica capaz de producir una sensación audible. Sonómetro normalizado. Es un instrumento para medir el nivel de presión acústica y que satisface las especificaciones de alguna norma de referencia declarada por el fabricante. Sonómetro integrador normalizado. Es un instrumento que integra una función del nivel de presión acústica durante el periodo de medición y que satisface las especificaciones de alguna norma de referencia declarada por el fabricante. Tasa de intercambio. Es la razón de cambio del nivel sonoro A para conservar la cantidad de energía acústica recibida por un trabajador. Cuando la duración de la exposición se duplica o se reduce a la mitad, la razón de cambio es igual a 3 dBA. Tiempo máximo permisible de exposición. Es el tiempo bajo el cual la mayoría de los trabajadores pueden permanecer expuestos sin sufrir daños a la salud. A continuación, magnitudes, abreviaturas y unidades. Nivel de exposición a ruido, NER. Nivel de precisión acústica, NPA. Nivel sonoro A, NSA. Nivel sonoro continuo equivalente a, NSCE. Tiempo máximo permisible de exposición, TMPE. Obligaciones del patrón. Mostrar a la autoridad del trabajo cuando ésta sí se lo solicite la documentación que la presente norma le obliga a elaborar o poseer. Contar con el reconocimiento y evaluación de todas las áreas del centro de trabajo donde haya trabajadores y cuyo NS sea igual o superior a 80 dBA, incluyendo sus características y componentes de frecuencia conforme a lo establecido de los apéndices B y C. Verificar que ningún trabajador se exponga
exponga a niveles de ruido mayores a los límites máximos permisibles de exposición a ruido establecidos en el apéndice A. En ningún caso debe haber exposición sin equipo de protección personal auditiva a más de 105 dBA. Proporcionar el equipo de protección personal auditiva de acuerdo a lo establecido en la norma 17 de 1993 a todos los trabajadores expuestos a NS igual o superior a 85 dBA. El programa de conservación de la audición aplica en las áreas del centro de trabajo donde se encuentren trabajadores expuestos a niveles de 85 dBA y mayores. Implantar, conservar y mantener actualizado el programa de conservación de la audición necesario para el control y prevención de las alteraciones de la salud de los trabajadores, según lo establecido en el capítulo 8. Vigilar la salud de los trabajadores expuestos a ruido e informar a cada trabajador sus resultados. Informar a los trabajadores y a la Comisión de Seguridad e Higiene del centro de trabajo de las posibles alteraciones a la salud por la exposición a ruido y orientarlos sobre la forma de evitarlas o atenuarlas. Obligaciones del trabajador: colaborar en los procedimientos de evaluación y observar las medidas del programa de conservación de la audición. Utilizar el equipo de protección personal auditiva proporcionado por el patrón, de acuerdo a las instrucciones para su uso, mantenimiento, limpieza, cuidado, reemplazo y limitaciones. Límites máximos permisibles de exposición. Este apéndice establece los límites máximos permisibles de exposición de los trabajadores a ruido estable, inestable o impulsivo durante el ejercicio de sus labores en una jornada laboral de 8 horas, según se enuncia en la siguiente tabla. Determinación del NER. Se debe determinar el NER con la siguiente ecuación, donde NSAI es el NSA promedio del punto de medición I, T es el tiempo de exposición en el punto de medición I, y T es el tiempo total de exposición. Las siguientes tomas de medida se llevarán a cabo en una ferretería cuyo nombre es HR. Ya después de que hayamos hecho todas las mediciones, que son 150 las que hice, me dieron todos estos resultados. Como pueden ver, son los 150 medidas. Y bueno,
todas esas medidas, para sacar el NER tuve que dividir esta medida entre 10 y este fue el resultado que me dio. Después de eso tuve que, para sacar la otra medida que está en la celda E, tuve que poner la fórmula que es igual a 10 y subirlo a la potencia del resultado que me daba de la fórmula o ecuación que hice antes. Después de todo eso, sumé todos los resultados, los 150 datos, y me dio como resultado esta cantidad que está pues ahí. Después esa cantidad de la sumatoria la dividí en 10, la cual me dio este resultado. Y para sacar el NER tuve que multiplicar 10 por el logaritmo de este número, del número antes que me dio el resultado de la celda H. Como resultado me dio 76.85, que ese viene siendo mi NER. Sin olvidar que también todos estos datos vienen siendo todos mis NSA. Obtenidas ya las 150 mediciones de exposición a ruido, me dieron como resultado un NER de 76.85, lo que viene siendo menor al límite máximo permisible de exposición, que viene siendo 90 decibeles. Esto quiere decir que no hay ningún problema de riesgo en el trabajo por exposición de ruido. Es muy poco probable que un trabajador tenga enfermedades o consecuencias a causa de exposición a ruido en su lugar de trabajo.